Hola Débora, hola Gustavo. Hola. Hola, Débora Tania, está ¿cómo estás? almorzando recién. Hola Arely, buenas tardes. ¿Qué tal? Perdónenme, me conecté tarde. No, no te preocupes, porque todos hemos tenido un poquito de problemas con el link, pero ahí Mm, vamos. Pero yo estoy con la cámara apagada, pero a ver, vamos a aprenderla. Tengo que presentar a mi gata. Es que a Ay, esta tu hora ya gatita. están entrando los participantes, entonces es mejor tener los paneles, las pantallas apagadas. Ah, Ah, ya. ok. Ya las Mejor. abrimos a las 6 en punto, Ya, así ya, como en teatro. sí. John, podemos hacer una prueba para que eh, de compartir pantalla Ah, con ya, la ex congresista Tania Pariona claro. y coordinar cómo vamos a hacer en el momento que esté exponiendo. Ya, voy a compartir el PPT que me he enviado. Ujú. Sí, por favor. A ver, ahí se ve bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, se ve muy Es ese, bien. Esa ¿verdad? es sí, esa es la última Es la lámina. última. Me vas La diciendo. última lámina. Me dice que esa es la última, John. O sea, la última lámina hay que ponerla en la primera, ¿no? Ajá. La última diapositiva. Ajá, Ajá, exacto, diapositiva. Ese es, desde ahí empieza. ajá. Ese es el inicio. Sí. Esa es la Sí. primera. Ok. Ujú. Entonces, Y ahí bueno, yo puedo decir como la siguiente, y lo otro es que a medida voy hablando, y por ejemplo, si hablo de las estadísticas, tiene que salir estadísticas. Si hablo del observatorio de violencia, inmediatamente pasar al observatorio. Formas de violencia, pasar a la lámina de formas de violencia. La guía sería lo que yo mencione para que ustedes puedan ir avanzando la diapositiva. ¿Está bien así? sí, me tendría que estar diciendo como que siguiente. Siguiente. Ok, ya puedo decir siguiente. Sí, Y yo siguiente. puedo poner la pantalla como en pequeñito para ver mi ayuda, memoria en mi laptop. Este, ¿Cómo hago Sí eso? se puede, si vas a tu, no sé qué tipo de laptop tengas, pero si vas a la esquina derecha, por ejemplo, yo tengo una Mac, voy a la esquina derecha de Yeah. la Mac y hago un clic y ahí hay una función para poner la pantalla más chiquita, entonces eso me permite subir mis archivos de Word cuando tengo notas o algo y tenerlos al Mm, costado. O no. sea, chicas tu pantalla Ah, Zoom ya, para sí, sí, sí. darle Hay una privilegio. minimizar. Sí, Perfecto. Sí, sí. Ah, solo que se pierde. A ver, voy a intentar otra. sí, pues ahí tienes que balancear. Sí, Sí. porque luego para bajar, mm, ya está bien. Mientras yo hablo y no atienda a la diapositiva. Es la primera vez que uso las láminas, pero a medida voy hablando, no son muchas láminas, tampoco Sí. es que diga todo, solo son ayudas. Y lo que hable es más bien el contenido, ¿no? Más Sí, sí, importante. Ujú. no te preocupes y toma tu tiempo también. Ya. Bueno, yo voy a apagar mi micrófono y me avisan entonces por el WhatsApp cuando Ujú. ya empezamos. Y ya. Entonces, John, creo que vamos compartiendo el banner para ya empezar. Y solamente como un recordaris, una vez que se empieza y está el banner compartido, apagamos nuestros micrófonos porque entra el público al Sí, auditorio virtual. sí. Cuando hablemos, prendemos la cámara. Sí, 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 claro, Ok. claro. Ya.
Disculpa, Suni, ¿podríamos tomar una captura de antes de iniciar la conferencia? Sí, John, por Sí. favor, ¿puedes sacar el banner? Y por favor, los 4 pueden prender sus cámaras. Ujú, ok, ok, voy a tomar la foto. Un ratito que quiero sacar esto. Ok, 1, 2, 3. ¿Ya está la foto? Gracias. Voy a apagar mi micro ya para empezar. Chicos, ¿ya estamos todos listos? ¿Sí? Yo, Voy a dejar de compartir ya. Para que empiece. ya. Un segundito. Voy a buscar. Voy a apagar mi micro. Muy buenas noches con todos y todas. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Y en nombre del Ministro de Justicia, Fernando Castañeda, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, cuyo objeto es brindar a la ciudadanía un espacio de diálogo y actualización en temas concernientes a la protección de derechos y acceso a la justicia. Durante este mes de julio, mes patrio, nuestro ciclo de conferencias se realiza en alianza con la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el marco de un convenio interinstitucional firmado por ambas entidades en el 2019. En ese sentido, a las autoridades académicas de la PUC y en especial al Departamento Académico de Derecho, nuestro agradecimiento por promover este tipo de puentes entre el sector público y la academia que son tan necesarios en nuestro país. La conferencia de hoy se titula Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y Amazónicos frente al COVID-19 y tiene por objeto analizar la situación de este grupo de especial protección desde distintos ángulos, incluyendo las políticas públicas, la academia y el activismo. Las exposiciones de esta noche pondrán un énfasis especial en cómo el contexto de la pandemia por el COVID-19 ha exacerbado las vulnerabilidades de estos grupos, particularmente en el caso de las mujeres indígenas. El panel de esta noche es un panel de lujo. Está integrado por destacados expositores, entre ellos Gustavo Zambrano, Débora Delgado, Tania Pariona, colegas respetados que vienen trabajando y avanzando la agenda indígena en nuestro país desde miradas interdisciplinarias y sobre todo incorporando en sus investigaciones y en su trabajo la voz de las propias comunidades. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esta temática es bastante relevante, dado que los pueblos indígenas son considerados grupos de especial protección, de acuerdo al Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que se encuentra en la página web del Ministerio, lo cual implica, entre otras cosas, que el Estado peruano debe darles una garantía de atención prioritaria a sus derechos. De otro lado, recordarles también que de acuerdo a la recientemente presentada Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, los pueblos indígenas siguen sujetos de discriminación y desigualdad estructurales, situación que es urgente transformar. La presentación se estructurará de la siguiente manera. Cada expositor tendrá 25 minutos para sus presentaciones, luego de los cuales abriremos el espacio para una ronda de preguntas de aproximadamente 25 a 30 minutos.
Les agradeceré en ese sentido que envíen sus preguntas a los que las tengan por el chat del Zoom, 10 minutos antes de finalizar las exposiciones, las 3 exposiciones, para poder hacer una selección de preguntas. Les voy a también, como lo he hecho en reiteradas oportunidades, que el chat se use exclusivamente para comentar o hacer preguntas acerca de las presentaciones. No es necesario que ustedes se registren y pongan sus datos personales. Por favor, cuiden sus datos personales, no es necesario que incluyan su DNI, su email. Ese es un espacio únicamente para la temática de la conferencia. Nuevamente les agradecemos el interés por este evento y sin mayores preámbulos doy paso a nuestro primer expositor, Gustavo Zambrano, cuya ponencia se titula Persistencia de lo colonial en tiempos de cambio, decisiones efectivas en materia de pueblos indígenas. Gustavo Zambrano es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en ética aplicada con mención en negocios por el Linköping University de Suecia, especialista en derechos humanos. Entre sus principales labores ha sido director general de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, ha sido jefe de INDEPA y coordinador del área académica y de investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, más conocido como IDEPUC. Actualmente se desempeña como profesor ordinario auxiliar del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le damos la bienvenida, Gustavo, mucho gusto de tenerte en este ciclo de conferencias. Adelante. Muchísimas gracias, Arely, muchísimas gracias al Ministerio de Justicia y a la Facultad de Derecho por la oportunidad de estar aquí. Yo voy a compartir una presentación PowerPoint para poder llevar a cabo mi presentación. Listo. Bien. Creo que se ve bien, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Entonces, bueno, la ponencia del día de hoy apunta principalmente a hacer una reflexión desde cómo ha venido trabajando el Estado peruano en materia de pueblos indígenas, con qué información se cuenta, y hacer una evaluación de carácter crítico en el marco de la pandemia que estamos viviendo y el impacto que está teniendo en la vida de los pueblos indígenas en el Perú. La premisa tiene que ver con el hecho de que todos somos testigos de una serie de situaciones que están evidenciando una cantidad de falencias y problemas respecto a cómo se brindan o se han estado brindando principalmente los servicios públicos vinculados al tema de salud, que no son problemas recientes, son problemas que ya se venían arrastrando de alguna manera, pero que debido a la emergencia nacional han quedado completamente desnudos estos problemas, evidenciando la falta de planificación, pero sobre todo de incorporación adecuada del componente de interculturalidad y la realidad de los pueblos indígenas. Entonces la pregunta antes de ver hacia atrás es qué corresponde pensar de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa es que yo voy a realizar la presentación esta noche. Lo primero que quisiera hacer es rendir un homenaje a Santiago Manuín Valera. Santiago fue una persona importantísima, no solamente para quienes hemos trabajado y caminado con pueblos indígenas, en mi caso en los últimos 20 años. Creo que es una persona que representa con sus ideas y con su forma de ser la demanda y la agenda de los pueblos indígenas, ¿no? Merece todo el nivel de reconocimiento y respeto, ¿no? Por su entereza y por la capacidad de haber puesto muchas veces, incluso su vida, en riesgo para poder alcanzar el ideal que muchas veces los pueblos indígenas han presentado en sus demandas históricas en muchos casos. Yo creo que no podemos hablar de la situación que estamos viviendo si es que antes no podemos hablar y hacer un pequeño homenaje a Santiago y recordar su empeño y su entereza por tratar justamente de que las cosas cambien. Sin embargo, no puedo negar el hecho de que, a pesar de ser una figura importantísima en materia de pueblos indígenas, al día siguiente de su fallecimiento, los diarios de circulación nacional no hablaron del tema, no lo pusieron como una noticia, digamos, de carácter suficiente como para ser parte de un titular.
salvo el caso de la República, que lo resalta de alguna manera. Pero estas portadas son las del día siguiente, ¿no? Entonces, esta situación que duele, ¿no? Me hace pensar, o me hace por lo menos pensar respecto a qué ha venido sucediendo. A pesar de todos los esfuerzos que se han venido trabajando en materia de pueblos indígenas, el tema sigue invisible, ¿no? El tema sigue invisible, o ha seguido invisible de alguna manera, y creo que esto es algo que, nos debe llevar necesariamente a reflexionar sobre cómo se ha estado trabajando el tema. Y acá es una premisa bien importante que me gustaría señalar. El tema se ha venido trabajando, y bastante, desde, sobre todo, desde luego del 5 de junio del año 2009, han habido avances, sin embargo, pareciera, y la situación de pandemia y cuarentena nos está evidenciando que pareciera que, que esos avances no hayan sido suficientes, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero señalar es cuál es la situación actual de los pueblos indígenas en el Perú de hoy, ¿no? Y yo quisiera partir sobre los resultados del censo 2017, por algo que sí me gustaría compartir con ustedes, y es el hecho de que cuando se hacen políticas públicas, cuando se diseñan y se implementan políticas públicas, es necesario contar con evidencia. Y un problema histórico en materia de pueblos indígenas desde el Estado es que no se contaba con suficiente información sobre pueblos indígenas. Alguien por ahí podría decirme, pero los pueblos indígenas están ahí. Efectivamente, no lo dudo, pero a nivel de cifras que voy a ir mostrando en un rato, no se tenía suficiente evidencia, por ejemplo, en temas de falta de servicios de agua, dónde están específicamente a nivel de distritos, a nivel de localidades, a nivel de puntos censales, cantidad de personas sin DNI, es decir, cifras, números, con el componente étnico presente, que nos permitan tomar decisiones a quienes han tenido que tomar decisiones en algún momento desde el punto de vista de carácter público. Y en el año 2017, recordemos que el censo incluyó una pregunta, la pregunta de autoidentificación étnica, junto con la pregunta de lengua materna. Y es la primera vez en la historia del Estado peruano y de los censos que se tienen respuestas respecto a la autoidentificación étnica, ¿no? Y aquí lo importante, solamente para resaltarlo, voy a dar lectura a la diapositiva, es ¿qué cosa es la identificación étnica? ¿Cómo una persona se reconoce a sí misma, tomando en cuenta sus costumbres, sus antepasados, si se siente parte de un grupo étnico, o qué elementos prefiere resaltar o revalorar a la hora de responder? Por ejemplo, una persona se puede considerar Xánica, Wajún, Quechua, afroperuano u otro. Entonces, sobre la base de estas preguntas, se tuvo un resultado, y el resultado es que el 30% de la población nacional respondió que se autoidentifica como parte de algún pueblo indígena originario del país o de la población afroperuana. Es decir, el 30% representa casi 6.814.000 peruanos y peruanas que han señalado que se autoidentifican o como perteneciente a un pueblo indígena o como perteneciente a la población afroperuana. Si esto lo vemos en desagregado, lo que vamos a encontrar es que el 26% de la población nacional se autoidentifica como perteneciente a un pueblo indígena, mientras que el 4% se autoidentifica como perteneciente a la población afroperuana. Un cuarto de la población nacional, si lo queremos ver así, un cuarto de la población nacional se autoidentifica como perteneciente a uno de los 55 pueblos indígenas que hay en el país. Y de acuerdo también con las cifras del último censo, las personas indígenas están en todos los departamentos del país, ¿ya? Entonces, esa data nos está diciendo entonces cuál es la realidad nacional en materia de pueblos indígenas. La primera de ellas es que 6 millones de personas han respondido que se sienten como pertenecientes a un pueblo indígena. Segundo, que un cuarto de la población nacional se siente parte de un pueblo indígena. Entonces no estamos hablando únicamente de un grupo, estamos hablando de una gran cantidad de la población, y es necesario hablarlo en esos términos, ¿no? Hablar de la real dimensión de la realidad de los pueblos indígenas en el país. Si lo desagregamos por departamento, lo que vamos a encontrar es que los departamentos con mayor cantidad de personas que se autoidentifican como pertenecientes a los pueblos indígenas en el país son Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco. Puno con el 90.8%, Apurímac con el 87%, Ayacucho con el 81.5%, Huancavelica con el 80.9%, Cusco con el 76.1%. Es decir, hay una gran cantidad de la población de esas regiones del sur andino que han respondido que se autoidentifican como pertenecientes a esos pueblos. Es muy probable que
lo que vamos a encontrar es que ahí se concentra gran parte de las personas que pertenecen y se autoidentifican como pertenecientes al pueblo indígena quechua principalmente, o al pueblo indígena aymara. Y si seguimos viendo las cifras, lo que vamos a encontrar es que ¿dónde se concentran las personas indígenas? Principalmente se van a concentrar en zonas urbanas y zonas rurales. De acuerdo con el INEI, el 34% de las personas indígenas se concentran en zonas rurales, mientras que el 66% de las personas indígenas se concentran en zonas urbanas. Claro, ciertamente hay que destacar el hecho de que zona urbana es aquella zona que tiene como mínimo 100 viviendas, ¿de acuerdo? Es decir, aproximadamente 500 habitantes. Pero eso es algo que tenemos que tomar en consideración. A partir de 500 habitantes para arriba, lo que vamos a encontrar es una gran concentración de personas indígenas a nivel nacional en zonas urbanas, lo cual desmitifica o llega a desmitificar muchas veces estas percepciones o ideas que se tienen respecto a que las personas indígenas o los pueblos indígenas están desperdigados o no están concentrados o están en muchos lugares y ninguno a la vez. Estamos hablando de que ya tenemos suficiente información a nivel de región, a nivel de provincia, a nivel de distrito, a nivel de localidad, para saber dónde están las concentraciones de personas indígenas, lo cual permite tomar decisiones. ¿Ya? Porque yo, por ejemplo, si yo quiero saber si tengo que llevar a cabo algún tipo de planificación de carácter municipal para ver dónde voy a enfocar el presupuesto, lo que tendría que tomar en consideración es si efectivamente la población que vive en mi distrito se ha autoidentificado como perteneciente a algún pueblo indígena, por lo que tendría que incorporar el componente de interculturalidad y la temática de pueblos indígenas como parte de mi gestión municipal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sigo. Si vemos las cifras de lengua materna, lo que vamos a encontrar es que el 16% del total de hablantes a nivel nacional de 3 años a más aprendió a hablar en una de las 48 lenguas indígenas que hay en el país. Es decir, tenemos aproximadamente 4.500.000 peruanos y peruanas cuya lengua materna es una lengua indígena, ¿de acuerdo? Y donde el castellano sería la segunda lengua. Entonces, eso también es importante porque estamos hablando de más de 4 millones de personas a nivel nacional cuya lengua y la lengua con la que aprendieron a hablar y comunicarse y entender el mundo es una lengua indígena, ¿no? Y eso nos tiene que servir, por ejemplo, si estamos hablando de entidades públicas, para saber dónde están las concentraciones de los hablantes, de los y las hablantes indígenas, para saber brindar servicios públicos en lenguas originarias. Si comparamos, porque ahí sí tenemos cifras para comparar entre el 2007 y el 2017, la respuesta respecto a lengua materna, lo que vamos a encontrar primero es que las lenguas más habladas son el quechua, con un 85% del total de esos 4 millones de personas. Es decir, el 85% de todas las personas que hablan una lengua indígena se concentra en la lengua quechua. Luego le siguen la lengua aymara, la xáninca, la guajún, el shipibo-conibo, el chawi, y luego otras lenguas. En el caso de las lenguas más habladas, lo importante es que predominan en determinadas zonas, distritos, provincias, regiones, localidades. Entonces, la gestión de los servicios públicos tendría que tomar en consideración eso para ver de qué manera está brindando su servicio a hablantes en lenguas originarias. Y en el caso de las lenguas menos habladas, lo que hay que identificar es qué acciones hay que llevar a cabo para recuperar esas lenguas, o al menos documentarlas, en términos de que no se extingan. Si vemos los resultados de lengua materna por región, lo que vamos a encontrar es que tenemos a regiones donde se habla en un alto porcentaje una lengua indígena. En este caso tenemos Apurímac, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Ancash, y siguen los resultados. Esto es importante porque si cruzamos los resultados de lengua materna con los resultados de autoidentificación, lo que vamos a encontrar es, en el mapa nacional, el mapa peruano, podemos ya identificar con claridad dónde están concentradas las poblaciones, las personas pertenecientes a pueblos indígenas, ¿ya? A nivel, repito, de demarcaciones geográficas políticas, lo cual ya obliga a muchísimas autoridades de carácter nacional, sea municipios, sea gobiernos regionales, o sea entidades descentralizadas, a tomar en consideración cuál es la realidad indígena del lugar donde se encuentra su institución estatal. Si yo formo parte del Banco de la Nación, en una zona como puede ser Madre de Dios, si formo parte de la RENIEC, en una región como puede ser Apurímac, si formo parte de algún otro servicio público, la OMPE, cualquiera de estos sea, un gobierno regional, y ser consciente de cuál es la realidad indígena del lugar. Y estas cifras las tenemos de 2017.
principalmente, ¿no? ¿Y para qué nos han servido estas cifras? Principalmente también para saber, luego de procesarlas, cuál es el nivel de brechas en las cuales ya se puede identificar claramente la diferencia entre la situación de vulnerabilidad que tiene una persona indígena frente a una persona no indígena. En el caso del analfabetismo, lo que vamos a encontrar es que el 11% de personas indígenas no saben leer o escribir frente a un 4% de personas no indígenas. Si vamos viendo otros resultados, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de algún nivel educativo, que incluye desde inicial, básica, hasta técnica superior, el porcentaje de personas que no cuentan con ningún nivel educativo, en el caso de personas indígenas, representa el 9%, frente a un 4% de personas que no se identifican como indígenas. En el caso de acceso al agua, un 26% de personas indígenas no cuentan con servicios de acceso al agua, frente a un 18% del resto de la población nacional no indígena. Y en el caso de acceso a desagüe, un 40% de la población de las personas indígenas no cuentan con servicios de desagüe dentro de sus viviendas, frente a un 27% de personas no indígenas. Si vemos un poco más el nivel de detalle, tenemos las cifras también para qué nos sirven, para saber, por ejemplo, cómo están organizados los pueblos indígenas, cómo se encuentran justamente en el caso de comunidades campesinas y comunidades nativas. Recordemos que hay 55 pueblos indígenas principalmente, pero lo importante, viendo el mapa, y quiero ver el desagregado, tiene que ver en este caso es cuántas comunidades nativas y cuántas comunidades campesinas forman parte de pueblos indígenas, ¿no? En primer lugar, hablemos de la Amazonía peruana. A la fecha se han identificado 2.159 comunidades nativas como pertenecientes a pueblos indígenas, de acuerdo con la información de la base de datos del Ministerio de Cultura. Pero además hay 685 localidades que no son comunidades nativas, es decir, no tienen un procedimiento de reconocimiento ni titulación, son localidades, ¿no? Pueden ser centros poblados, por ejemplo, cuyos miembros forman parte de pueblos indígenas. Entonces estamos hablando no solamente que los pueblos indígenas necesariamente tienen que estar organizados como comunidades nativas, sino que se pueden encontrar en otros agrupamientos humanos que no son comunidades nativas y cuyos miembros efectivamente tienen una autoidentificación como perteneciente a un pueblo indígena. Y en el caso andino, lo que vamos a encontrar es que del total de más de 6.000 comunidades campesinas, a la fecha solo se tiene información sobre su identidad, su autoidentificación como miembro de un pueblo indígena, de 3.866 localidades, MC comunidades campesinas. Es decir, en el caso de comunidades andinas, todavía se tiene una brecha de información. ¿Por qué? Porque faltan aproximadamente más de 3.000 comunidades campesinas saber si forman parte o no de un pueblo indígena. Algo que he señalado en varias oportunidades es que de repente la respuesta efectivamente es que sí forman parte de un pueblo indígena. El problema no es que formen parte de un pueblo indígena, el tema es que el Estado peruano en este momento no tiene suficiente información sobre ello, ¿ya? Entonces no tiene evidencia, simplemente tendría que tener la información y poderla incorporar para poder saber si estamos o no frente a comunidades campesinas cuyos miembros sí son miembros de un pueblo indígena. Y para eso tenemos, por ejemplo, los resultados del censo que tendrían que servir justamente para poder ir cerrando la brecha de información, que es una metodología que habría que explicar en su momento. Y si hablamos nuevamente respecto a acceso a servicios básicos, lo que vamos a encontrar si diferenciamos Amazonía de la zona andina, es que las brechas, por ejemplo, en la zona amazónica, representan que el 15.9% de las personas que se han notificado como pertenecientes a un pueblo indígena no sabe leer ni escribir, el 73.8% no cuenta con agua potable dentro de su vivienda, el 84.6% no cuenta con desagüe dentro de su vivienda, el 20% de las personas indígenas amazónicas no cuenta con seguro de salud, y el 59.9% no cuenta con el servicio de alumbrado eléctrico por república. Si esto lo comparamos con la zona andina, lo que vamos a encontrar es que las cifras son menores, pero no dejan de ser todavía brechas muy amplias. El 10.8% de las personas indígenas en la zona andina no saben leer ni escribir, el 24.6% no cuenta con agua potable dentro de su vivienda, el 38.8% no cuenta con desagüe dentro de su vivienda, el 28.4% no cuenta con un seguro de salud, y el 14.7% no cuenta con el servicio de alumbrado eléctrico o república. Entonces ya tenemos información suficiente como para saber dónde focalizar claramente con servicios públicos, con metodologías que incorporen el enfoque de interculturalidad y permitan efectivamente tener pertinencia cultural al momento de llevar a cabo la dación del servicio. Pero entonces, ¿qué está pasando si no se hace? Para poder llevar a cabo o responder esa pregunta, lo primero que tenemos que tomar en consideración
es que el Estado, para poder brindar servicios, tiene que tener claro cuáles son sus políticas, y el otro lado de la moneda, una política es la gestión. Es decir, primero pienso cómo abordar el problema. Por ejemplo, un problema puede ser que los pueblos indígenas tienen brechas muy altas, y luego lo que tengo que llevar a cabo es cómo gestiono, cómo lo llevo a la práctica, cómo efectivamente tomo decisiones de brindar el servicio in situ, en la realidad. Solamente para recordar qué significa incorporar el enfoque interculturalidad en las políticas del Estado. Significaría, en teoría, que se mejora la gobernabilidad, se promueve el diálogo intercultural, es decir, el Estado efectivamente se convierte en un escenario de encuentro entre culturas, reduce brechas sociales, permite ayudar a establecer servicios públicos adecuados a las pertinencias culturales de la realidad indígena, generar políticas, servicios y programas, es decir, tiene una utilidad incorporar el enfoque de interculturalidad en las políticas del Estado. Sin embargo, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Lo que yo planteo es que tenemos que revisar cómo se ha entendido el tema de los pueblos indígenas, ¿ya? Después de lo de Bagua, se tuvo la oportunidad de revisar cómo ha sido la relación histórica entre los pueblos indígenas y el Estado peruano. Institucionalmente hubo una respuesta, y se permitió la construcción de una institucionalidad en la materia. Han habido avances, efectivamente. Sin embargo, pareciera, y lo pongo en condicional, pareciera que no ha quedado claro cómo entender la dinámica de los pueblos indígenas. Y de eso quiero hablar en un minuto. Para ello, lo primero que tendríamos que recordar, porque siempre es bueno volver a la raíz, es que el convenio 69, en su artículo 2, señala, en el inciso 1, que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, es decir, los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. Siempre es necesario volver a la fuente, ¿de acuerdo? La acción coordinada y sistemática es uno de los pilares sobre los cuales también se construye todo el tema de ejercicio de derechos de pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de acción coordinada y sistemática, estamos hablando de modificación de normas políticas, de ser el caso, que se adecúen a la realidad de los pueblos indígenas, establecer normas, nuevas leyes, reglamentaciones que efectivamente permitan hablar del tema, establecer mecanismos en todos los niveles de gobernanza, en este caso sería a nivel nacional, regional y local, etcétera, etcétera, lo dejo ahí. Sin embargo, ahí quiero detenerme, ¿ya? Porque, y eso nuevamente, a nivel de hipótesis, pareciera que hemos hecho bien la tarea institucionalmente, formalmente, pero no hemos revisado los enfoques, o no se han logrado revisar suficientemente los enfoques que nos permitan evaluar cómo realmente se están entendiendo la relación entre el Estado peruano con los pueblos indígenas, ¿ya? Es como si una tara colonial se hubiese quedado y sobre esa tara colonial se hubiese construido la institucionalidad. Y muchas veces los servicios terminan no dándose con la suficiente pertinencia, ¿ya? Y aquí yo quiero traer a colación una parte, un artículo que escribí, porque a manera de análisis sí considero que estamos en un momento en el que, más allá de establecer responsabilidades, es la oportunidad para saber, ok, las cosas no se han estado haciendo bien. ¿Cómo hay que hacerlas entonces? ¿Basta solamente con incorporar el enfoque de interculturalidad? ¿Basta solamente con establecer más normativa y tener más reuniones? No. Tiene que ver con tener un debate serio a nivel del acuerdo nacional para saber cómo se quiere realmente trabajar el tema de los pueblos indígenas desde el Estado peruano, ¿ya? Voy a la lectura. La pregunta central acá es ¿cuál queremos que sea la relación entre el Estado peruano con los pueblos indígenas? Charles Halle presenta el multiculturalismo neoliberal como el apoyo sustantivo, pero limitado al ejercicio de los derechos indígenas. Es decir, se reconocen los derechos, pero no tanto. El mismo Halle, junto con Rosamel Miñamán, sobre la base de lo anterior, plantea la teoría del indio permitido. Una suerte de reconocimiento light del tipo de sujeto que quiere tener el Estado delante, usando la palabra indio para enfatizar el desprecio, es decir, racismo soterrado. Estas posiciones van mostrando que a pesar de los cambios en las estructuras estatales, no se considera la real agenda de los pueblos indígenas, sino solo aquella que no genere cambios reales. Cuando hablamos de derecho a los pueblos indígenas, cuando hablamos de la realidad de los pueblos indígenas, estamos hablando de la necesidad de revisar a profundidad
varias de las cosas que el Estado todavía mantiene, no en la línea de desestabilizar, sino en la línea de que efectivamente para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, para garantizar las condiciones de los pueblos indígenas, no solamente en temas de territorio, sino también en temas de salud, que es lo que ahorita estamos evidenciando, es necesario revisar desde dónde se ha entendido o se sigue entendiendo el tema de los pueblos indígenas. Porque si eso se sigue manteniendo, cualquier cambio que se haga va a tener los mismos resultados. Solamente lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, y sobre todo por recordarnos la importancia de tener datos para poder tomar decisiones del Estado. Y es importante no solamente que servidores públicos o quien realice investigaciones, sino la ciudadanía en general, quienes, la audiencia, ¿no?, que está esta noche, invitarlos a revisar nuevamente estos resultados del censo para saber quiénes son nuestros pueblos indígenas, cómo se identifican, dónde se concentran, qué lenguas originarias hay, ¿no? Hasta previo al conflicto de Bagua ni siquiera teníamos una base de datos de pueblos indígenas, que todavía está en discusión. Entonces ahí hay toda una tarea y una agenda pendiente, como tú lo has mencionado, pero sobre todo la tarea para el Estado, ¿no?, de tener esta información, esta data, para saber, ¿no?, con objetividad cómo realizar intervenciones para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, para empezar en términos de acceso a servicios básicos, que es lo mínimo que debería garantizarse del Estado, y desde una lógica donde también se respete sus modos de vida, ¿no? En ese sentido, te agradecemos mucho el compartir estas reflexiones, y seguidamente damos paso a nuestra siguiente expositora, que es Débora Delgado, quien disertará sobre los retos para la resiliencia social y ecológica para la Amazonía en tiempos de pandemia. Débora Delgado Pugley es doctora en Desarrollo Internacional por la Universidad Católica de Lovaina y Sociología por la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales de París, donde también realizó su maestría en Sociología. Ha investigado sobre políticas ambientales y climáticas a nivel internacional y territorial. Tiene experiencia de campo en las regiones amazónicas de Bolivia y Perú, donde ha dirigido equipos de investigación en cambio climático, movimientos indígenas, derechos humanos, manejos de recursos naturales, desarrollo forestal y género. Actualmente es profesora de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora invitada también de la CU Leuven y asociada a la Universidad de Gante. Bienvenida, Débora, y agradecidos de tenerte en estas conferencias con el Minjus y la PUC. Gracias, Arely. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, como introdujo Arely, mi presentación va a intentar hacer el vínculo con las cuestiones ambientales y espero que se vea. Ya está. Bueno, entonces lo que quisiera plantear en los siguientes minutos es una reflexión acerca de cuáles son los retos para la resiliencia social y ecológica en la Amazonía a partir de este evento que de cierta manera ha cambiado la normalidad. En inglés se dice disrupt, ¿no? Ha cambiado el orden de las cosas por un momento, pero que en el fondo es un revelador de cuestiones que tienen una profundidad histórica bastante amplia y que nos están acompañando desde hace mucho tiempo y se vuelven a presentar, a revelar de diversas maneras. Entonces yo también quisiera empezar recordando la figura de Santiago Manuín y en general la importancia de las luchas indígenas, que se revelan en realidad en la violencia cotidiana que muchos de ustedes en el chat han estado señalando, pero que hoy en día nos hacen reflexionar de una manera más aguda, ¿no es cierto? Bueno, quería recordarles que bueno, el tema que estamos tratando, ¿no?, es la Amazonía. Bueno, en el fondo es un paisaje continuo, es un bioma, esto quiere decir que son varios ecosistemas interconectados que conforman el bosque tropical más grande del mundo. Y bueno, cuenta con 6.7 millones de kilómetros y es, o sea, es
es un elemento importantísimo para nuestra seguridad alimentaria, para el agua que tenemos en todo el continente y para el clima global y sobre todo regional. La pandemia ha afectado de manera especialmente dramática todo este paisaje, no solamente en el Perú, en donde hemos visto que hay una afectación, y luego se van, por ahora las cifras todavía están cambiando mucho, pero ya se revela la tendencia que demuestra que los pueblos indígenas y la región amazónica ha sido particularmente afectada por esta pandemia. ¿Ya? De manera desigual, ¿no? O sea, de manera particularmente fuerte. Aquí nos vamos a centrar en cuestiones socioeconómicas y políticas que cruzan la región. Todavía no hay cifras oficiales fiables y comparables para la Panamazonía. Hay problemas para contabilizar el número real de contagiados y víctimas mortales, ¿no? Hay faltas de pruebas y hay muchos problemas en el registro de defunciones. Esto es particularmente fuerte para el contexto en el que estamos, o sea, para la población sobre la que estamos hablando, tanto para pueblos indígenas como para la población amazónica en general, ¿no? Las personas en general tienen una tendencia a no pasar por el sistema de salud, y eso tiene razones de ser, ¿no es cierto? Que tienen que ver con lo que ustedes señalaban, ¿no? En el chat, o sea, hay una discriminación estructural a los pueblos indígenas y en general a las personas amazónicas. Entonces, prefieren no pasar por el sistema de salud. Por lo tanto, hay una menor, hay un registro de defunciones histórico, no solo de este año, ¿no? Entonces no podemos comparar con años anteriores tampoco, realmente, y hay un subregistro, además, este año. Sin embargo, ya se pueden hacer ciertas estimaciones y hay un gran esfuerzo de parte de grupos en cada país por generar este tipo de información relevante. Además, la evolución del contagio es rápida, así que estamos un poco como que hablando mientras que las cosas pasan. Bueno, entonces yo lo que quisiera hacer en esta presentación es presentarles el concepto de salud global y de resistencia ambiental, de resiliencia, perdón, ambiental, para poder entender qué salidas tenemos a esto. Quisiera empezar pues con un foco en la Panamazonía, en la Amazonía peruana, obviamente. Si consideramos como universo el número de casos confirmados por COVID-19 en la Amazonía, el 42% de casos confirmados están en Loreto y la siguiente región más afectada es Ucayali. Loreto fue el epicentro en la Amazonía, ya está bajando, ahora las dos regiones que suben más son Ucayali y San Martín, pero Ucayali tiene todavía más casos. Hay muchos ejemplos de las situaciones ocurridas, o sea, de situaciones dramáticas de mala respuesta ocurridas por una falta de coordinación territorial. Ya para el 23 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaba su profunda preocupación ante la noticia sobre la aplicación de ivermectina de uso veterinario a 5.000 personas en Loreto, ¿no? Esto fue dirigido por el alcalde de la provincia de Loreto. En Amazonas hubieron muchos contagios en la región de Imasa por un mal manejo de los retornantes del pueblo de Ojún, que venían de zonas urbanas. Y en ese momento no se aplicó bien la cuarentena, al desplazarse hacia Amazonas, y se extendió el contagio en la región de Imasa entre el pueblo Guajún. Otro ejemplo de mala coordinación territorial ocurrió en Loreto, en donde hubieron una serie de contagios en el Datem del Marañón, porque comisiones fueron a cobrar el bono a contextos más urbanos y volvieron y contagiaron a las comunidades. En Ucayali hubo un alto número de contagios entre el pueblo shipibo y hoy en día, actualmente, vivimos un riesgo en todas las provincias y zonas protegidas. Algo que es bien preocupante es que se extienda el virus en el Purús, que es una de las regiones menos contactadas del Perú, en donde hay muy poca infraestructura construida de salud
y la región es de por sí, no hay un río que la lleve hacia otro centro urbano, o un poblado que tenga algo de infraestructura de salud. Por ende, si es que esto se extiende, puede ser muy dramático, y ya hay casos. Bueno, entonces acá un poco para recoger las cifras que ya tenemos, que son realmente dramáticas en el contexto amazónico, y todavía son una cuestión en proceso, ¿no? No podemos dar cifras finales. Estas son las cifras del día de hoy, para que tengan una idea de cómo van aumentando, y pues sobre todo de la envergadura del problema, ¿no? Que va a dejar una marca, yo creo, muy, muy fuerte en la memoria de las regiones amazónicas, y particularmente de los pueblos indígenas amazónicos. El problema al que nos enfrentamos es bien particular, porque uno encuentra que no hay o sea, hay una alta afiliación al CIS en todas las regiones. Pero lo que ocurre es que hay poca infraestructura. Una vez que tú estás afiliado, no llegas a tener acceso, no hay una ruta de salud que te lleve de manera eficaz hacia un espacio en donde pueda ser tratado. El caso de Santiago es, por ejemplo, muy relevante para revelar esto, ¿no? Siendo Santiago una persona que tenía contactos con personas en el mundo no indígena, entonces es un caso excepcional. Aún así, él se quedó 5 días, si no me equivoco, en Imasa, esperando un traslado hacia Chiclayo. Y esa fue una decisión tomada en Imasa. Entonces, el caso se agravó y no llega a tener tratamiento, ¿no? Entonces, de nuevo, hay una falta de coordinación territorial para asegurar que las personas tengan un tratamiento adecuado, ¿no? Están afiliadas, y no es necesario que se tenga también, pues, hospitales en todo centro poblado del Perú. No se trata de eso, se trata de asegurar que las personas tengan un acceso adecuado a la salud y que sea sensible culturalmente, ¿no? Que hay una buena comunicación, ¿no? En todos los pedazos de la red, ¿ya? Y esos pedazos de ese continuo de cuidado, ¿no? Son conformados, en el caso del Perú, por personas muy diferentes. Compartimos horizontes culturales distintos, y es necesario que se asegure una buena comunicación entre nosotros, ¿ya? Y eso está mediado por factores humanos, pero también por factores no humanos, que vamos a tratar un poquito más adelante. ¿Qué pasa hoy en día, ¿no? Frente a este problema que se revela, pues, cuando hay una pandemia, ¿no? Una pandemia es una epidemia a nivel global, eso es la definición de pandemia, es que pues vamos viendo que hay una autoorganización frente a un contexto complejo. Entonces, por ejemplo, en Ucayali, esta foto es de algo muy interesante, una iniciativa que parte del pueblo Shipibo, ¿no? Los jóvenes indígenas Shipibo, así como hay un comando indígena que demoró muchísimo en formarse, y que fue sobre todo gracias a una actividad muy fuerte de IDECEP y de Orpio, ¿no? de la regional de Loreto, se consigue que se conforme un indígena, pero ese comando indígena todavía no llega a acciones concretas realmente de cuidado, de acción sobre la salud. Entonces ellos conforman este comando mático, que ven ahí detrás, es un local de la iglesia, en Yarinacocha, y atiende a la población también no indígena en la región, y lo que han hecho es recuperar conocimientos tradicionales, encontrar plantas que tengan un valor terapéutico y reactivarlas, ¿no? Que es un reflejo de la manera en cómo se han tratado muchas epidemias en la Amazonía, ¿no? En el siglo XX, en toda la Amazonía fue diezmada, sobre todo en Brasil, por epidemias muy fuertes, y este es como un patrón, ¿no? Es recuperar el conocimiento que se tiene, es actualizarlo,
volverlo relevante para la enfermedad en cuestión, para el reto en cuestión. En alianza, pues, con lo que sea necesario. En este caso es la iglesia, es también el uso estratégico del derecho, ¿no? Y bueno, ¿por qué hacer un autotratamiento? Pues porque en realidad, como declaran varias de las mujeres que forman parte de ONAMIAP, el sistema de salud más bien pues devuelve a las personas como víctimas, ¿no? Y la mayoría de las comunidades se infectan y los puestos de salud no se dan abasto. Entonces, ¿qué han hecho? UNAMIAP también ha generado, ha hecho una demanda frente al Estado peruano por poner en riesgo a los pueblos indígenas, ¿no? Esto es muy interesante porque es una acción que se da en diferentes frentes, ¿no? Hay un autocuidado que es necesario porque hay una falta de eficacia en la red de servicios de salud que garantice el derecho a la salud de los pueblos indígenas, y también hay un reclamo articulado a partir del derecho porque esta situación no prevalezca, porque no se mantenga. Ahora, veamos un poquito más allá, veamos más allá de nuestras fronteras. Este es un mapa que hizo la COICA junto al REPAM, que es la red eclesial amazónica. No es un mapa tan exacto, pero sí revela puntos de contagio, o sea, puntos en donde hay pueblos indígenas que han declarado y han registrado casos de contagio. Esto es para el 15 de mayo. Y es solo para demostrarles que ya para el 15 de mayo se había expandido, pues, el COVID-19. En Brasil, la región más afectada es Amazonas, que su capital es Manaus, que es en donde hay es el epicentro de la pandemia, y luego siguen hacia el Pará. Y esto ocurre en un contexto en donde hay una coyuntura muy difícil en términos políticos, ¿no? El Estado brasilero tenía ya un servicio de salud relativamente bien articulado para los pueblos amazónicos, pero ha sido desmantelado por el gobierno Bolsonaro, ¿no? A diferencia del Perú, que todavía no había garantizado una buena red de salud. Y se convierte, pues entonces, en un contexto donde hay menos fondos, y en ese contexto, además, la regulación ambiental decae y hay una entrada de agentes que buscan realizar actividades extractivas, tanto de oro como de madera, que empiezan a ser focos de contagio con los pueblos indígenas amazónicos brasileros. En Colombia lo que encontramos es que el foco fue en las fronteras, la frontera de la triple frontera, ¿no? Leticia es el lugar en donde hay más casos y en donde además hay menos infraestructura. Entonces, de nuevo, es ese patrón, ¿no? Menos infraestructura en la Amazonía y no hay una garantía de una cadena que permita reaccionar adecuadamente frente a este tipo de emergencia. Entonces, para entender esto, yo quería proponerles dos conceptos que nos podrían ayudar a salir de manera sostenible de este problema en el mediano plazo. Entonces, ¿qué es la salud global? Pues la salud global es un área de estudio, de investigación y práctica que busca mejorar la salud y lograr su acceso equitativo a todas las personas en el mundo, ¿no? Entiende la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente como la ausencia de enfermedad o la enfermedad. ¿Y qué busca tratar? Pues se da cuenta de la importancia de los problemas transnacionales de salud, que incluyen las disparidades de salud derivadas de las inequidades ya, en la salud, y que busca fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio.
Consideremos que contextos como este, ¿no? La pandemia es un caso extremo, demuestra la importancia de la dimensión transnacional de la salud, ¿no? Vivimos en un contexto de globalización en donde el tráfico de bienes, servicios y personas se ha pronunciado. Y eso hace que los riesgos en salud crezcan, pero también hace que haya la posibilidad de generar mayor cooperación e intercambio y conocer mejor cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, calcularlos y encontrar una solución para ellos que sea concertada. En ese sentido funciona la salud global. Y esto es importante porque la salud global también toma en cuenta los factores ambientales. Y los factores ambientales en términos de salud son elementos muy importantes. Además, la salud global es muy interdisciplinaria. Toma en cuenta las ciencias sociales y las ciencias ambientales. Entonces, hay factores ambientales como la contaminación, el cambio ambiental y el uso excesivo de recursos que tienen serias implicancias para la salud humana. Consideremos, por ejemplo, para la región amazónica, que ha habido en la amazónica peruana, pero también ecuatoriana, que ha habido una fuerte exposición, también la brasilera, a contextos contaminantes. Como se sabe, perdón que se ha abierto el chat y no puedo ver mi presentación, ahora sí. En la Amazonía peruana ha habido una fuerte afectación por la industria extractiva, específicamente por el oro y por el petróleo, y esto ha expuesto a las poblaciones indígenas y no indígenas a una contaminación por metales pesados. Y bueno, eso, no sé si nosotros somos firmantes del Minamata, en Minamata protege a las personas por este tipo de problemas, pero también, bueno, hay una serie de afectaciones que ya se han visto en términos de salud y que se han identificado y que hacen nuevamente al sujeto indígena víctima de una contaminación por toxicidad. El cambio climático va a traer una serie de problemas muy graves para la Amazonía, porque la Amazonía lamentablemente está sujeta a lo que en inglés se llama un dieback, o sea, a partir del cambio climático va a haber una sequía, ¿no? Una sequía en la Amazonía que la va a reducir en área y que va a cambiar los patrones de los ríos y de la lluvia. Esto va a traer hambrunas, es algo que se puede prever. Y el uso excesivo de recursos, pues en la región, porque en la región también se ha pescado demasiado y se ha cazado demasiado, pues va a traer, y ya trae, problemas de malnutrición, privación y de mala nutrición. Entonces, hoy en día, este enfoque de salud global nos puede ayudar a entender mejor los retos a los cuales nos estamos enfrentando y tener formulada una adecuada cooperación de los diferentes niveles de gobierno que van a ser necesarios para enfrentarnos a este reto, que es un reto real, no es un reto calculable, es un reto que podemos entender y al que tenemos que formular respuestas. Démonos cuenta que somos uno de los países que ya con las malas cifras que tenemos la mayor cantidad de víctimas de COVID. Estamos seguros de que vamos a ser países que vamos a tener la mayor afectación por cambio climático, que no nos coja desprevenidos. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que les acabo de decir, sino que las enfermedades emergentes tienen un fuerte aspecto zoonótico. Quiere decir esto que vienen de los animales, en pocas palabras. Entonces es necesario entender ese factor, que es un factor ambiental que la salud global también toma en cuenta y que justamente articula una buena estrategia global que coordina esos elementos. Finalmente, ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad de los sistemas naturales para recuperarse de las perturbaciones y tolerar o adaptarse a los cambios, incluidos el cambio climático. Es la capacidad de enfrentar factores de cambio global. Y esto es un elemento que tenemos que construir en el contexto amazónico. Bueno,
para ir cerrando, esta es la última parte de mi presentación, ¿qué perspectivas tenemos? Pues hay que hacernos buenas preguntas. ¿Qué sabemos sobre la exposición desigual de nuestras diferentes comunidades en función de etnia, de clase y de género? ¿En qué medida las políticas y acciones ambientales actuales consideran las desigualdades sociales en su respuesta? Porque pueden más bien acentuar esas desigualdades y esto va a traer problemas al siguiente momento. De nada sirve responder a problemas ambientales sin responder bien a los problemas sociales, porque están intrínsecamente ligados, y al revés también. Si queremos una respuesta sostenible, los tenemos que mirar al mismo tiempo. ¿Cómo ha afectado la crisis COVID a los riesgos ambientales y con qué tipo de infraestructura natural y construida contamos? La Panamazonía aún no es resiliente, pero podemos ver cuáles son las formas de hacerlo. Tenemos que ver las maneras de mejorar la distribución de recursos, optimizar la infraestructura construida, pero también la natural. Los ríos, por ejemplo, son una infraestructura natural. Tienen un valor, siempre lo han tenido. No es solamente la infraestructura construida la que cuenta. Hay que saber utilizar la evidencia generada por el Estado y mejorar la calidad de sus datos. Por ejemplo, la base de datos de pueblos indígenas todavía tiene muchas deficiencias y se tiene que mejorar, pero también por las organizaciones sociales, porque ellas también construyen información de buena calidad, y fortalecer los lazos sociales y de solidaridad que atraviesan las sociedades amazónicas. De eso hemos tenido varias pruebas últimamente. Hoy en día nos vamos a enfrentar a muchos problemas que tienen que ver con el tipo de respuesta que vaya a dar el Estado a la reactivación económica, ¿no? Hay que pensar en si estamos enriqueciendo el capital humano de las personas amazónicas mientras hacemos este tipo de políticas, ¿no? ¿Realmente se está construyendo una sociedad más resiliente? Y bueno, para concluir, esto que les presento demuestra que se ha reaccionado a la pandemia sin una coordinación panamazónica. El hecho de que en Leticia haya habido un mayor foco de contaminación es justamente porque no se coordinó entre Colombia, Perú y Brasil. Hay tímidos intentos por mejorar las condiciones estructurales del acceso a la salud y el bienestar. En algunas direzas, por ejemplo, se está construyendo esto, Ucayali está intentando hacerlo, pero todavía no se fortalece durablemente los servicios locales y comunales. Ahí hay mucho por hacer y es importante tomar en cuenta la posición y lo que ya se hace a nivel comunal en diferentes lugares de la Amazonía. Hay muchos buenos ejemplos de cómo, lo que les decía al inicio, se toman acciones terapéuticas que ya demuestran el potencial de involucrar propiamente a las organizaciones indígenas amazónicas y las organizaciones indígenas en general. Yo no he hablado de los Andes, pero en los Andes las rondas campesinas han tenido un rol importantísimo para prevenir la expansión de la pandemia, ¿no es así? Tampoco se observa una atención clara al bienestar de las poblaciones periurbanas y rurales, sean estas indígenas o no. Consideremos que los pueblos indígenas son también pueblos urbanos y tienen, de hecho hay muchos indígenas urbanos, están en todas las regiones y no han sido tratados adecuadamente. Como les decía, la COVID-19 ha visibilizado la importancia de la salud global. Nos ha hecho ganar conciencia de la importancia de apoyar políticas sociales y ambientales de prevención y mitigación frente a riesgos globales. Hoy en día, y yo no he hablado mucho de esto, pero no sé por qué, porque creo que da para hablar muchísimo, es importantísimo controlar la pérdida del hábitat y la adaptación al cambio climático, ¿no? Es muy probable que esta pandemia, o sea, sin duda alguna es de origen zoonótico. ¿Qué quiere decir esto? Que se contagia de animal a persona. Sin duda alguna, las pandemias que vendrán tendrán esa misma ruta. Y uno de los lugares en donde esto puede ocurrir es la Amazonía. Entonces esto nos ubica en un sitio de riesgo. Y como vemos, como ya se reveló con esta pandemia que empezó muy lejos de aquí, no estamos preparados.
Entonces es momento de prepararnos. Ese es mi mensaje. Y para prepararnos hay que verlo como una relación ambiental y social, en donde se cruzan los derechos humanos, los derechos colectivos y la cuestión ambiental. Hay que fortalecer nuestra resiliencia. Entonces hay caminos para hacerlo y es hora de tomarlos. Con esto cerraría mi presentación y les daría las gracias. Si tienen cualquier consulta, duda, ahí les dejo mi contacto, pueden hacerlo cuando quieran. Gracias. Muchísimas gracias, Débora. Es muy interesante y sobre todo si tratamos de hacer un resumen o sacar una idea central de tu presentación, yo creo que sería lo siguiente, ¿no? La pandemia nos ha afectado a todos, pero no nos ha afectado a todos por igual, porque habían grupos y espacios donde ya habían desigualdades preexistentes, y en ese sentido es necesario entender o conocer cómo son los impactos diferenciados de la pandemia, a la luz de esas desigualdades preexistentes, pero también a la luz de no haberlas tomado en cuenta para hacer intervenciones, ¿no? Y es importante entender distintos enfoques que tú has mencionado ahora para hacer las intervenciones, tener esta idea de una adecuada coordinación territorial, tener también esta idea de la necesaria integración entre las visiones de salud, tanto a la entrada de salud desde una lógica occidental, pero también la visión de salud desde la lógica indígena amazónica, y la importancia de pensarse desde una perspectiva relacional y sistémica el plano ambiental, el plano social. La Amazonía es algo que muchos desde la capital lo vemos como alejado y muy distante a nosotros. Es hora de ponerlo en un plano central también en las políticas públicas. Te agradezco mucho esta intervención y ahora damos pase ya, estamos un poquito cortos de tiempo, pero vamos a dar el pase a Tania Pariona, quien expondrá el tema Mujeres indígenas frente a la violencia en el contexto de la pandemia, impacto de la crisis y aportes para enfrentarla. Tania Pariona es trabajadora social con estudios de maestría en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas por la Universidad Católica del Perú. Ella es activista indígena quechua, es excongresista de la República, exbecaria del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Actualmente es la responsable del programa Mujeres Indígenas del Centro Cultural Indígena del Perú, Chirapac. Bienvenida, Tani, y realmente estamos muy gustosos de tenerte en este espacio para compartir tu experiencia como líder indígena, mujer, con toda nuestra audiencia. Te damos pase, Tania. Muchas gracias, Arely, Rimaikamulaykichi, que Yapayaykichikta. Saludos para todos y todas. Agradezco la invitación al Ministerio de Justicia por esta oportunidad y compartir este diálogo con Gustavo y Débora, que han sabido abordar bastante ampliamente la situación en la que nos encontramos los pueblos indígenas en este contexto de pandemia. En los minutos que tengo abordaré acerca de las violencias que enfrentamos las mujeres indígenas, las cuales se han agudizado en este contexto de pandemia del COVID-19. También sobre nuestros aportes y recomendaciones hacia los estados e instituciones públicas, así como información y análisis que se basa en el informe regional que elaboramos desde Chirapac y el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, y discusiones y reflexiones que hemos tenido en nuestro último encuentro continental de este año en la Ciudad de México. Yo tengo una pequeña presentación de PowerPoint, pediría si por favor me ayudan. Bien, yo quiero partir compartiendo la data que presenta la CEPAL. ¿Quiénes somos las mujeres indígenas? Está en la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos observar la siguiente a esta. Podemos observar que en América Latina y el Caribe, las mujeres indígenas somos 23 millones pertenecientes a 670 pueblos. No, la lámina anterior. Nos quedamos en la
en la lámina, en la diapositiva sobre los datos de la CEPAL. Atrás una más. Una anterior. Ahí nos quedamos. Sí, los datos de la CEPAL lo que nos indica es que las mujeres indígenas somos alrededor de 23 millones que pertenecemos a 670 pueblos indígenas. México, que ocupa uno de los primeros lugares con 8.7 millones de mujeres indígenas, y en Perú estamos en los 3.3 millones, es decir, el 48% de la población indígena total, o sea, casi la mitad. Y seguido por Colombia, Brasil y Ecuador. La diapositiva, si podemos avanzar, por favor. La pandemia no solamente ha puesto en evidencia las desigualdades existentes dentro de nuestras sociedades, sino que también ha acrecentado las múltiples violencias en lo político, social, cultural, económico, físico, psicológico, ambiental y espiritual. Por ser mujeres, por ser indígenas, por tener escasos recursos económicos, por vivir en zonas rurales, también por ser migrantes y desplazadas. A diferencia de los datos sobre la situación de la violencia que viven las mujeres en general, en lo que respecta a las mujeres indígenas, uno de los problemas se debe a la ausencia de datos estadísticos desagregados y diferenciados que permita visibilizar el impacto de las violencias a lo largo del ciclo de vida, cuando se es niña, se es joven, adulta, adulta mayor, indígena. Son muy pocos los países que disponen de información acerca de la situación de las mujeres indígenas en los diferentes ámbitos de su bienestar. Los estados no cuentan con mecanismos para identificar la etnicidad de las mujeres víctimas de violencia de género. En este contexto de pandemia, las organizaciones indígenas hemos venido exigiendo reiteradamente se incluya la variable étnica en los registros vitales, epidemiológicos, en general en los registros administrativos, y lo que hemos notado es que eso no se han desarrollado como se esperaba, y las cifras de los casos de COVID-19 en pueblos indígenas mayormente vienen de las organizaciones. En el caso de las mujeres indígenas, la invisibilidad aún se prolonga en la ausencia de políticas públicas para abordar desde la especificidad y características culturales, geográficas y lingüísticas de los pueblos indígenas. Nos quedamos en esa lámina porque haciendo una revisión de la página del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar del Ministerio de la Mujer, encontramos un portal de datos bastante actualizada por cada tipo de violencia, como ustedes pueden notar ahí. Está la violencia sexual, las violencias que sufren niños y niñas, hay data sobre feminicidios, sobre tentativa de feminicidios. Además, existe un rubro específico sobre los casos ocurridos en el estado de emergencia, entre marzo hasta la fecha, hasta junio parece que está la actualizada última. Sin embargo, la data sobre mujeres indígenas, en la siguiente lámina, la siguiente diapositiva, podemos notar que en el caso de las violencias sufridas por mujeres indígenas, de acuerdo a la autoidentificación étnica, solo se habrían registrado de enero a marzo 2020. Es decir, antes de la cuarentena decretada, ¿no? Antes de la pandemia. Lo que indica, bueno, antes de la pandemia no es correcto porque se dice que la pandemia habría ocurrido meses antes en otras partes de otras regiones del mundo, pero en el caso peruano, digamos, desde marzo en el que inicia la cuarentena. Entonces, ¿qué indica? Que no tenemos una data desagregada por condición étnica desde inicios de esta cuarentena hasta la fecha, y no podríamos hablar en este momento de una evidencia, eso que hace referencia Gustavo, al referirse de la importancia de contar políticas públicas sobre la base de una evidencia. Si nosotros quisiéramos plantear una política pública que la tenemos en realidad, de salud intercultural,
pero que además esto pueda abarcar al rubro de las violencias que las mujeres sufren en los servicios de salud pública y otras áreas, creo que tendríamos varias dificultades y sobre todo la ausencia de la data. Existe la estrategia rural para prevenir casos de violencia contra las mujeres. En el tiempo de cuarentena ha estado paralizada. Hasta la fecha, al parecer, se están reanudando bastante lentamente. Es decir, los promotores quienes se desplazaban hacia las comunidades rurales para asesorar procesos de denuncia, dar una charla o una atención psicológica han dejado de hacerlo. Se entiende por su seguridad y evitar riesgos de contagio. Sin embargo, eso ha implicado que los casos de violencias ocurridos en las zonas rurales, muchas de ellas no fueron reportadas, ni registradas, ni atendidas. Nosotras creemos que es importante generar capacidades en las autoridades comunitarias, los liderazgos locales, para abordar la prevención, los mecanismos de denuncia, acompañamiento y ayuda a las víctimas desde su propio territorio hasta otros niveles de instancias a donde amerite, digamos, seguir un proceso de denuncia en curso. En los primeros 3 meses del confinamiento en nuestro país, se registraron 422 niñas como víctimas de violación sexual. En algunos casos, los centros de salud no cumplieron con la entrega de la anticoncepción oral de emergencia para prevenir embarazos no deseados, y según el reporte de la Defensoría, esta es una situación que suele ser permanente en zonas rurales. Y nos preguntamos cuántas de las niñas víctimas de violación serán forzadas a asumir una maternidad que nunca desearon, cuántas de esas niñas son indígenas, las estamos contando, son visibles en la data, son visibles en la discusión pública sobre el tema. Y bueno, ya decía la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que la marginación y la vulnerabilidad de las mujeres indígenas a la violencia se potencia cuando los estados no producen estadística completa y desagregada y no documentan adecuadamente las formas diferenciadas de violencia que les afectan. Y en ese sentido, pasamos a la lámina siguiente. Nosotros, desde las mujeres indígenas, abordamos las múltiples formas de violencias en plural, ya que estas se manifiestan en conflictos armados, por ejemplo, en el caso de Colombia, durante los proyectos que se ejecutan, los proyectos extractivos, ¿no? que tienen incidencia en territorios indígenas, en la militarización de los territorios indígenas, en la migración y el desplazamiento forzado, en el racismo y la discriminación, en los efectos de la crisis climática, como bien lo planteaba Débora. Todas estas formas de violencias traen consigo la criminalización de las mujeres indígenas y de la práctica de sus conocimientos, la represión, la persecución y hasta asesinato a las defensoras ambientales. Por mencionar el caso de Honduras, caso bastante emblemático, y aquí en Perú, con nuestra hermana Máxima Acuña, que viene sufriendo permanentemente todo el hostigamiento y el maltrato. También la persecución a comunicadores indígenas. A ello debemos agregar las violaciones sexuales, los feminicidios, los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, el embarazo infantil adolescente, la trata de personas, la explotación sexual, que evidencian esta interconexión entre las múltiples formas de violencia, tanto en la dimensión colectiva como en la dimensión individual. Es así que para nosotras, las mujeres indígenas, la violencia tiene también esa dimensión individual colectiva, y estas no necesariamente están separadas, sesgadas o son cuestiones paralelas. Entonces, también asistimos a casos de violencia intrafamiliar e intracomunal que muchas veces se justifican bajo el argumento cultural o en nombre de la cultura. Este tema es bastante discutido, son discusiones casi interminables, porque hay desde hasta quienes fundamentan y defienden y toleran violencias, violaciones y afectaciones a los derechos de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas. Y lo que yo quiero compartir más bien en esta presentación es que las mujeres indígenas organizadas hemos empezado a abordar sobre estas causas culturales, las denunciamos, las ponemos en evidencia. Y como decían las hermanas indígenas, lo que hace daño no puede ser cultural,
No puedo defender el territorio mientras están golpeando mi cuerpo, que es mi territorio también individual. Es muy común, por otro lado, escuchar a los funcionarios, algunos funcionarios, que en las comunidades las familias no denuncian los casos de violencia o violación sexual, y por tanto ellos son los primeros culpables. Cuando en realidad lo que ocurre es que una mujer o una joven, para colocar la denuncia, deben recorrer largas distancias terrestres, fluviales, como en el caso de la Amazonía, viajar una y otra vez con toda la limitación del dinero y la economía con la que no cuentan, y no hay respuesta del avance de la denuncia, ninguna investigación en curso, y por otro lado las campañas en contra de las violencias no siempre llegan a las comunidades rurales del Perú profundo. En la mayoría de los sistemas de justicia del continente americano, los casos todavía no se tramitan con la perspectiva de género y étnico-racial. Carencias ilustradas en la escasez, por ejemplo, de intérpretes, traductores y personal judicial capacitado y sensible a la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Este contexto refuerza, por supuesto, la revictimización y contribuye a las altas tasas de impunidad que puede incluso llevar al suicidio de niñas y jóvenes y mujeres indígenas. Por ello, para las mujeres indígenas, el ciclo de atención este ciclo de atención parte desde el conocimiento de derechos, la denuncia, la prevención, la atención, la protección, la sanación y la reparación a las víctimas de las violencias. Por decir, por ejemplo, que las cámaras GESEL deben contar con psicólogos que hablen una lengua originaria o cuenten con un traductor de lenguas originarias para llevar a cabo el proceso de entrevista, que es además especial, y que las mujeres, las niñas indígenas, no tengan que hacer el esfuerzo de hablar en castellano o de contar la historia dramática que vivieron con todas las dificultades que esto implica. Y la reparación a las víctimas, esto es fundamental, porque una vez que el agresor está ya con sentencia, ya está en la cárcel, las víctimas siguen siendo sujetas de un conjunto de vulnerabilidades y no siempre terminan reparándolas en los daños que han incurrido en su vida. Durante la cuarentena hemos observado que dentro de nuestros propios hogares, tanto en las urbes como en las comunidades rurales, o las reservas indígenas, como se llaman en el norte de América, evidenciamos un aumento de casos de violencia, abuso sexual, debido a esta convivencia prolongada con los agresores, el estrés causado por el aislamiento social y la incertidumbre económica. Cabe resaltar que el efecto devastador de la pandemia en la autonomía económica de las mujeres indígenas afecta también negativamente a la autonomía física de las mujeres indígenas, generando obstáculos adicionales para huir de la situación de la violencia. Cabe resaltar que uno de los efectos de la pandemia es justamente en la autonomía económica de las mujeres indígenas, y en la actualidad la mayoría de mujeres indígenas que viven en zonas urbanas, donde dependen del trabajo doméstico, el comercio ambulante y otras formas de autoempleo, pues se han visto afectadas y arriesgándose al contagio, además de sufrir represiones por parte de las fuerzas del orden. Las mujeres indígenas que laboraban en restaurantes o tiendas de abasto señalan que han sido desempleadas o sus sueldos se han reducido a más de la mitad que antes percibían. En ese mismo sentido, el cierre de los mercados han dejado a miles de mujeres indígenas sin sustento económico, y en algunos países como en el Perú, la reducción de las actividades económicas ha obligado a mujeres y niñas indígenas, migrantes y urbanas a regresar a sus lugares de origen, a sus comunidades, trasladándose largas distancias a pie, durmiendo en las carreteras, exponiéndose a ser también víctimas de violencia sexual. También entonces en esta pandemia, por supuesto, ha aumentado la carga de responsabilidad de las mujeres indígenas, porque en ellas recae el cuidado de las familias, de la comunidad, del territorio y la cultura. Y eso lo podemos ver tanto en la presentación que hizo Débora, así como Gustavo, cómo es que los pueblos indígenas no nos hemos quedado de brazos cruzados y se han emprendido un conjunto de iniciativas desde
el recurrir a la medicina tradicional, desde la organización propia, desde el control territorial comunitario para evitar que el contagio llegue, se masifique, pero bueno, hoy el escenario es otra en este momento, no tenemos cuarentena y toca enfrentar, sin embargo, con el mismo empeño y empeño de organización, ¿verdad? A lo largo de estos años, las mujeres indígenas hemos desprendido un conjunto de experiencias, sin embargo, para enfrentar estas violencias en contextos indígenas, por ejemplo, la articulación de profesionales abogadas indígenas, que está bastante avanzado en México y Guatemala, quienes vienen trabajando el litigio estratégico, el acompañamiento de casos, la generación de evidencias, el tema de la formación de otros actores que puedan hacer este tipo de labor, así como también mujeres que se organizan para generar cambios en el sistema de justicia comunitario, aquellas asumiendo cargos en las directivas comunales o en la policía comunitaria como existe en México, en Guerrero, por ejemplo, la policía comunitaria que tiene además experiencia de haber tenido mujeres a cargo de esta comisaría indígena, la policía comunitaria más bien dicho, y bueno, desde el ámbito de las comunicaciones también el cine ha sido de gran utilidad como instrumento de memoria y visibilidad para este análisis sociohistórico de las violencias que han sufrido generaciones de mujeres indígenas en el continente. Y como sabemos, en nuestro Perú, el pasado reciente de la violencia ocurrida en la década de los 80 al 2000 son violencias en donde las víctimas no han tenido un tratamiento de salud mental, no han tenido tampoco un acompañamiento en los procesos de justicia necesariamente, han tenido que enfrentar solas o de manera organizada. En ese sentido, las principales, en todo caso, desafío para nuestro accionar desde el movimiento de mujeres indígenas es construir estas soluciones estratégicas, articuladas y efectivas para abordar las múltiples violencias que afectan a las mujeres indígenas. Pasamos a la siguiente lámina, sobre todo para las recomendaciones. Si me ayudan ahí con las diapositivas. Entonces nosotras, desde las organizaciones de mujeres indígenas, que además Chirapa es impulsora de un conjunto de procesos organizativos desde Perú hasta el continente, alcanzamos algunas recomendaciones y aportes para que puedan ser tomadas en cuenta, poner en el debate y la discusión. En primer lugar, tiene que ver con desagregar datos sobre mujeres víctimas de violencia por pueblo indígena, género, edad, estado migratorio, tanto en las zonas urbanas como rurales. Ya los dos ponentes que me antecedieron han mencionado de la existencia, no solo estadística, sino de carne y hueso, y una vida hecha de indígenas en ámbitos urbanos. Se requiere transversalizar en las iniciativas legislativas y las políticas y programas estatales el enfoque de derechos, la interculturalidad, de género y el enfoque interseccional, tan importante como necesario entender la condición de mujer indígena, la condición pobre, a esto si le agregamos la edad, esto implica de algún modo entender estas brechas de desigualdad y de exclusión histórica que hemos digamos, arrastrado justamente por no entender estas realidades complejas multiculturales, pluriculturales en nuestro país. Coordinar con las organizaciones y directivas comunales indígenas para apoyar, establecer y fortalecer las estrategias y mecanismos de prevención, atención y protección a las mujeres, a las jóvenes, a la niñez indígena, que puede partir por ejemplo, las casas de acogida gestionadas por propias mujeres indígenas o las redes de vigilancia comunitaria. Invertir y fortalecer las iniciativas de recopilación de datos y comunicación de las mismas mujeres y jóvenes y de sus organizaciones. Por ejemplo, cuando ocurre un caso en una comunidad lejana y que está a 2 horas de la capital del distrito en donde existe la única comisaría, podrían ser de gran ayuda que las datas o los casos se puedan trasladar desde las personas que viven en el territorio, pero van manteniendo una comunicación con los operadores de justicia. Las estrategias de comunicación y campañas, por supuesto, está de más decirlo, deben tener en cuenta la falta de acceso al internet o electricidad en muchas de nuestras comunidades, así como el analfabetismo, que no la hemos todavía erradicado.
Y en este caso, por ejemplo, los audiovisuales o los audios, los programas radiales, el uso de los altoparlantes, que además en este contexto de pandemia se están haciendo bastante uso en nuestros pueblos, son muy valiosos. Las mujeres y jóvenes y niñas indígenas, independientemente de su estado de migrantes y desplazadas, deben tener acceso a los servicios públicos esenciales, como la salud, la educación y protección social. Además, la prestación de servicios debe ser culturalmente relevante, respetando y apoyando las iniciativas dirigidas por mujeres y jóvenes indígenas, y aquello que también tiene que ver con el cuidado de los miembros de las comunidades, las prácticas tradicionales, como en el abordaje espiritual, emocional, nutricional, medicinal y otros mecanismos. Contar con protocolos adecuados de protección, atención, pero también de prevención. El personal capacitado. Nosotros en el Perú, desde Chirapa, estamos en el camino de proponer y trabajar de manera articulada con las organizaciones de mujeres y el Ministerio de la Mujer, y ojalá se sumen otras entidades públicas, para contar con un programa nacional específico para luchar contra las violencias hacia las mujeres indígenas, con presupuesto específico y una estrategia multisectorial. Creo que eso es bastante fundamental para el Perú. Y finalmente, creo que la participación no puede ser dejada ni tratada como algo menor. Tiene que haber una participación plena, representativa, informada de todas las mujeres indígenas, las organizaciones posibles, en el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria y mitigar sus efectos en el contexto post-crisis. Yo quiero terminar con una frase, porque además estamos a 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing y debemos decir lo que decía Victoria Tauli Corpus, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para abordar, para proteger los derechos de las mujeres indígenas, se necesita tanto un cambio de paradigma como la formulación de un enfoque multidimensional. Por tanto, es necesario profundizar el debate sobre las violencias que enfrentan las mujeres indígenas desde la perspectiva interseccional e interdisciplinaria. Yo les agradezco por la escucha y por el tiempo otorgado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Sí, estamos un poquito con el tiempo a las justas, pero quería resaltar sobre tu presentación, ¿no? Este llamado a atención para construir indicadores que tengan una variable étnico-racial, además del género, en todos los programas de lucha contra la violencia de género. Es importante toda la discusión que has hecho y sobre todo agradecerte que también pongas en el tapete que dentro de las comunidades, de los pueblos indígenas, también hay subesferas que requieren una mayor protección, ¿no? Y este es el caso de las mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia intrafamiliar y violencia intracultural. Seguimos, estamos ya al borde de la hora, pero sí me gustaría concluir con algunas preguntas, una para cada uno, es lo que alcanza en el tiempo, y quisiera empezar contigo, Tania, ya que estamos en todo el tema de mujer. Y a la luz de tu presentación, creo que es una pregunta que sale, ¿no? Al tapete y es más o menos lo que he podido captar también en resumen de las intervenciones y comentarios sobre tu ponencia, es que nos comentes qué crees tú que debería cambiar o mejorarse en los planes y programas nacionales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que sean capaces, ¿no? De abordar las múltiples formas de violencia, pero desde una perspectiva indígena. Sí, nosotras creemos que el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tiene varios componentes. Sin embargo, hay la necesidad de profundizar, justamente decía, esta comprensión de la violencia como plural, porque no es un solo tipo de violencia, o como las que comúnmente las conocemos, sino estas violencias dichas en plural, pero que también implica que podamos entender en nuestro país la necesidad de contar con un programa específico para mujeres indígenas. Argentina ya cuenta con un espacio específico para abordar este tipo de violencias, y de hecho nos alegra mucho que una hermana indígena en este momento esté a la cabeza de este programa que atiende este tema en particular, y creo que parte por reconocer que es necesaria,
y entender las experiencias también que las mujeres indígenas han evidenciado, han puesto a la luz, porque hay muchas experiencias positivas y de buenas prácticas que pueden nutrir bastante bien al programa que existe actualmente y a la que en adelante nosotros quisiéramos incidir y tengamos, ¿no?, en el futuro. Muchas gracias, Tania. Y entonces seguimos en ese orden de presentaciones y continuamos con Débora. Débora, tú mencionaste unos conceptos bastante interesantes, de salud integral y resiliencia, y recogiendo un poco las inquietudes de nuestra audiencia, te planteamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo consideras tú que podríamos integrar ese enfoque de salud integral o global y de resiliencia a las políticas de reactivación post-COVID-19? Yo creo que es clave que se tome en cuenta el mediano plazo y el largo plazo en el momento de pensar en reactivar una economía, ¿no? Entonces, hay que considerar para eso que hemos pasado por una crisis que ha afectado diferentes sistemas, que nos deja, por ejemplo, sin sabios indígenas en las comunidades indígenas, que, o sea, se pierde una serie de conocimientos etnobotánicos, que eso va a tener una afectación, y hay que conocerlo, ¿no? Hay que entender que esto puede, o sea, que el evento pandemia va a dejar una serie de efectos en la salud, en términos generales, va a cambiar el ambiente en el que se está, y hay que tener mucha conciencia de que esto es un elemento que ocurre a nivel de la región, a nivel local, pero también a nivel global. Entonces, cuando se generan las estrategias de reactivación, hay que tomar